se normaliza después del parto. La placenta, además de nutrir, de hacer crecer al bebé, pues produce otras sustancias que activan el sistema renina-angiotensina, producen más aldosterona, se reabsorbe más sodio, agua, esto aumenta, todo encaminado a aumentar el gasto cardíaco. La circulación periférica, hay vasodilatación por todas estas sustancias liberadas también, óxido nitroso, la PGI2, y bueno, todo esto en conjunto es mera preparación para el parto o para la acción final, pues, que es el nacimiento del bebé. Vean, esta es la clasificación de choque hipovolémico que usamos en pacientes con trauma y se ve que entre mayor pérdida haya, pues más un aumento en esa cantidad de la inestabilidad hemodinámica. Muchas veces se aplica a la paciente embarazada sin tomar en cuenta que ese 30% de volumen extraplasmático se encuentra dentro de la placenta. Y cuando con esta tabla consideramos a una embarazada apenas en un choque hipovolémico en grado 1, realmente está en una etapa más avanzada. Para eso hay un índice de choque obstétrico, que es nada más, esto lo hicieron como con 20,000 pacientes embarazadas, e hicieron esta tabla, y cómo se hace es dividir la frecuencia cardíaca entre la tensión sistólica, normales de 0.7 a 0.9. Si esto aumenta cuando una paciente tiene una hemorragia después del parto, se puede considerar como una hemorragia obstétrica o un choque hipovolémico más bien en un grado más avanzado. Este es un ejemplo, por ejemplo, esta paciente que tiene una frecuencia cardíaca de 90, una tensión sistólica de 100, 0.9, ahí con esos signos vitales no la consideraríamos realmente que está muy grave, pues. Y si la clasificamos con esta tabla de choque hipovolémico por trauma, está incluso en una clasificación de todavía leve a moderada, pero utilizando el índice de choque obstétrico nos daría ya incluso en estado moderado, que es muy diferente y que realmente son las que deben de utilizar los anestesiólogos o los obstetras en el quirófano. ¿Y por qué ocurre esto? Porque siempre las enfermeras o los médicos hacen una evaluación visual del sangrado que es extremadamente subjetiva y subestima hasta en un 30% el sangrado, es decir, todo esto nos retrasa el inicio de la reanimación en la paciente, sobre todo el inicio de los fluidos o de todo lo extra que ha perdido. Por eso esta clasificación visual de contar cuántas gasas, de si la sangre llegó al piso, de si llenó un riñón o no, de cuántas toallas es muy subjetiva y también pues actualmente se trabaja en usar unas tablas que sean más precisas para eso. Si eso agregamos falta de insumos ahí en el quirófano, un reconocimiento tardío y que incluso hay varias definiciones de hemorragia obstétrica, unos dicen 500, otros 750, otros 1000, entonces todo eso retrasa el inicio temprano. ¿Cuáles son los factores de riesgo conocido en una mujer para que tenga una hemorragia posparto, que haya sangrado durante el embarazo, que tenga amenaza de parto pretérmino, un aborto, una amenaza de aborto también son factores de riesgo, que haya un parto prolongado, infecciones durante el embarazo, que también el feto esté más grande para su edad gestacional, que ya no utilizan la palabra de macrosómico, microsómico, que haya anemia también durante el embarazo, obesidad, gestación múltiple, preeclampsia y en las primigestas. Pero el 80% de las pacientes no tienen ninguno de estos factores conocidos de riesgo y aún así presentan hemorragia después del parto. Este artículo también es famoso, que la disminución de fibrinógeno como un predictor temprano para hemorragia obstétrica. En esto vean más de 1000 pacientes que se incluyeron y se revisaron los factores que más asociaban hemorragia obstétrica y que tenía que ver las mujeres con sobrepeso que se embarazan, las que no, las del primer embarazo también y sobre todo las de parto vaginal. Y de todos los parámetros, sobre todo aquí estudiaron los hemostáticos o los de la hematología, el que tuvo mayor valor predictivo es el fibrinógeno. De hecho, un fibrinógeno, como decíamos al inicio, menos de 2 gramos por litro es el que le da mayor posibilidad de que una hemorragia
obstétrica que inicia como leve pueda llegar a ser incluso severa. Y después de una disminución de más de 4 gramos por litro de fibrinógeno, es inminente una hemorragia muy severa y que se relaciona con más mortalidad de la paciente. Recordemos que al final del embarazo, después de la semana 36, el fibrinógeno puede llegar hasta 9 gramos por litro en la paciente, en la embarazada. Por eso dan esas cifras desde 2 hasta 4 gramos por litro. Y esta es una paciente Azucena de 38 años de edad, gesta 2, cesárea 1, parto 1, hace 2 años sin complicaciones, embarazo actual de 37.1 semanas de gestación, un índice de masa corporal de 19, anemia grado 1 hipocrómica microcítica en tratamiento sin otras comorbilidades. A la semana 38.3 tiene ruptura prematura de membranas, se indujo al trabajo de parto, tuvo una fase de expulsión de 40 minutos, realmente rápida, normal, y se obtuvo un producto vivo de 2.800 gramos, Apgar de 9, frecuencia cardíaca ella de 90 y una tensión arterial bastante bien posparto. Durante el alumbramiento contabilizaron 350 mililitros de sangrado, hubo incremento de la frecuencia cardíaca que decían los obstetras era por el dolor, el cansancio, la ansiedad, la alegría de tener al bebé. Después una TA de 160 a los 10 minutos posparto y presenta sangrado en la sala de recuperación ya que había salido del quirófano. Cuantificaron visualmente, como habíamos dicho, 750 mililitros. Inician la reanimación a los 40 minutos, transfunden un concentrado eritrocitario, aplican ácido tranexámico, colocan un tapón uterino, disminuye el sangrado y la paciente se traslada a otra unidad porque ahí ya no ofrecían otras cosas y la trasladan estable. Si existe hemorragia obstétrica, ¿qué debemos hacer o qué sigue? Aquí está todo en este algoritmo o en esta mnemotecnia de hemostasias, que lo primero es la H de Help Enhance, es decir, ayuda, solicitar, presionar el botón de código rojo para que se active en todo el hospital, banco de sangre y todo, ayuda y manos al útero. Lo primero que hacen es el masaje uterino para tratar de detener ese sangrado. ABC de la reanimación con fluidos, de establecer la etiología y sobre todo por parte de nosotros tener los hemocomponentes disponibles siempre. MO otra vez de masaje uterino y utilizar los uterotónicos como la oxitocina principalmente, llevar la sala quirúrgica si ya había salido de ahí y todo lo demás tiene que ver con procedimientos quirúrgicos dentro del quirófano. Colocación de tapón uterino, empaquetamiento, suturas y finalmente pues hacer una histerectomía que a veces es la solución tal vez más rápida pero no la ideal, pues puede ser que sea primigesta y la paciente desea tener más hijos y bueno, también se aumenta la morbilidad cuando se hace una histerectomía. Es conocida también la hora de oro, los primeros 60 minutos después del inicio que hemos hecho el diagnóstico de hemorragia obstétrica, por eso es importante hacer el índice de choque obstétrico porque podemos reconocerlo desde los 5 minutos en que inicia el sangrado. Nace el bebé, está el alumbramiento y empieza el sangrado, pero como quien lo está contabilizando no exprimió, no contó bien las gasas, se le pasaron 1 o 2, puede decir que ha sangrado 400 mililitros y el obstetra dirá es normal y no iniciar las medidas de reanimación. Entonces, tenemos los primeros 20 minutos para actuar y poder salvar a la paciente. Y vean, después de esos 20 minutos, entre cada 10 minutos disminuye la posibilidad que esa paciente pueda vivir o podemos salvarla pues por la hemorragia obstétrica. Después de los 20 minutos, lo único que deberíamos de hacer es estarla reanimando, pero después de 20 minutos no debiera haber más sangrado en la paciente, que son el tiempo que tenemos ideal para detenerlo. 20 minutos que son precisos. A los 20 minutos todavía el 60% de supervivencia tenemos si se logra detener el sangrado en ese tiempo. ¿Qué otras cosas se pueden hacer en 20 minutos, doctor Cabrera? Cantarle canciones a los niños, que no sea reggaetón, por favor, que creo que ya lo están prohibiendo en las escuelas. Por ejemplo, se puede correr o una caminata y a los 19.3 minutos es cuando se activa el sistema cardiovascular y tiene más
más beneficio. Entonces no podemos correr o hacer ejercicio menos de 20 minutos, tienen que ser al menos 20. Leer 20 minutos diarios, o ir el metro también, del metro a Universidad a Eugenia, es lo que tarda, 20 minutos. El orgasmo femenino también, el 98% de las mujeres lo alcanza entre los 19 a 20 minutos, que también, hablando de hombres, puede ser desde los 3, 10, 20. No, esta tabla habla solo de minutos. Entonces, lo importante de los primeros 20 minutos en hemorragia obstétrica, y todo es con el fin de esto, de activar o evitar que se active la fibrinolisis, porque en esos 20 minutos de pérdida sanguínea se activan otros mecanismos hemostáticos que están bien descritos, pero que finalmente lo que vimos al inicio, que lo que disminuye es la fibrinolisis. Pero con la pérdida sanguínea, en ese tiempo se incrementa esa fibrinolisis, y es finalmente cuando está incrementada la fibrinolisis, ya realmente no hay mucho que hacer en esa paciente que está teniendo hemorragia obstétrica. Y si dijeron, bueno, la fibrinolisis es lo que tiene que ver con el sangrado, pues demos un antifibrinolítico. Por eso este estudio también es el único y famoso, el WOMAD, donde aplicaban ácido tranexámico a todas las pacientes con hemorragia obstétrica a fin de evitar que el plasminógeno activara la plasmina y con esto se destruyera la fibrina. Vean, más de 20,000 pacientes se ingresaron en este estudio, 10,036 en el brazo de ácido tranexámico, 9,989 en el brazo de placebo. Es decir, hacían el diagnóstico de hemorragia obstétrica y de inmediato decían, tú vas a ácido tranexámico, tú solo a placebo. El ácido tranexámico daban 1 gramo al diagnóstico cuando ya pasaba de medio litro del sangrado, y si continuaba a los 30 minutos daban otra dosis, o a las 24 horas. Y a